Te cuento que Montenegro, un país al sureste de Europa, nunca tuvo su propia moneda. Antes utilizaban el marco alemán, pero cuando entró el euro en vigor, adoptaron esa moneda incluso si no eran parte de la Unión Europea. Farmacias Carol presenta. Bueno, hoy estamos con el prometido encuentro que teníamos con Ana Roselia Romero, quien es especialista de verdad, verdad. Aquí Bueno, nunca va claro que sí, claro que sí. en Pues terapia sí, infanto-juvenil infanto juvenil. y hemos estado conversando sobre muchos temas de de cómo cuidar a esos niños y los padres, cómo es que van a manejarse con esas circunstancias. Así Sí. que, Y en esta bienvenida, Ana ocasión Roselia. vamos a seguir hoy con el tema, ¿verdad, licenciada? Que quedamos como a mitad de talle, como, como siempre, como que cuando se trata de nuestros hijos siempre hay mucha tela de que cortar, porque a veces los padres por testarudos, que creemos que tenemos la razón al momento de guiar a nuestros hijos, sobre todo cuando iniciamos la conversación de cómo manejar la situación, qué hacer y qué no hacer el momento en que los padres están en separación, en ese momento, cada quien quiere tener la razón, pero hay muchas veces en que los niños están como dudosos. Cuéntenos, licenciada, ¿cuáles son las cosas que no debemos hacer cuando estamos en ese proceso? Sobre todo frente a los niños, porque los padres lo hacen frente a los niños. Gracias por invitarme otra vez. Yo siempre muy feliz de estar aquí, ya yo soy parte de ustedes y realmente Ajá. quedamos aéreos con este tema porque eh, actualmente hay muchas separaciones, actualmente ya antes era de tabú, o sea, antes quien se casaba era muy difícil que se separara y trataba de mantener una familia unida por los valores y porque eso era lo normal, ¿verdad? Ahora está muy normalizado el tema de la separación, el tema de si no funciona, pues entonces cada quien coge su camino. Y entonces a veces los padres se les olvida que tienen hijos y se les olvida la importancia y cómo esto les afecta a a los niños, esta separación. Entonces, ¿qué podemos evitar y qué debemos de evitar? Debemos evitar los conflictos delante de los niños, como decíamos en el programa anterior. Debemos de evitar pelear, decirnos cosas feas delante de ellos, porque todo eso ellos lo perciben. Tratar de no culpabilizarlos de la separación, tratar de hablar con ellos, de explicarles los motivos, de explicarle bajo qué condiciones, ¿verdad? Se va a hacer la separación para que así ellos sientan, aparte de que se sientan partícipes, también se sientan en confianza. Debemos de evitar también hablar mal del otro progenitor, hablar mal del otro papá o de la otra mamá. Eh, yo les decía que la figura materna y la figura paterna son las figuras más importantes de los niños. Y cuando tú le hablas mal a un niño de su papá o de su mamá, eso es un dolor que se impregna, eso es algo muy fuerte y muy difícil de sanar en los niños. Se va quedando y se va acumulando a lo largo de la vida. Entonces es muy importante que los padres lleguen a acuerdos, o sea, traten de gestionar un proceso adecuado de la mejor desde el principio, que traten de gestionar un proceso adecuado desde el principio. Si no lo saben hacer, si no tienen los recursos, pues que entonces busquen ayuda de un tercero para poder hacer esas gestiones y para poder tener esas herramientas de cómo lo pueden hablar, porque muchas veces sí, yo lo voy a hablar, pero no sé cómo hablarlo, no sé qué decir. Entonces, tal vez
buscando las herramientas y la ayuda puedan hacer de un mejor ambiente en un momento tan difícil como es una separación. Ok. Es difícil, he visto padres que le preguntan a los hijos si están de acuerdo con la separación, si no, o sea, como que lo quieren hacer partícipe, demasiado activo en la relación, o sea, ¿cómo tú ves eso? Porque hay padres que no entienden que los hijos son los hijos y que hay cosas de chiquitos y hay cosas de grandes. Claro, cuando yo digo que le den participación, yo no es que ellos van, hablamos de darle un espacio donde ellos puedan expresarse sanamente, donde ellos puedan decir, mira, yo tengo miedo porque siento que ya yo no te voy a ver igual, porque siento que que tú me vas a abandonar, o sea, poder brindarle a ellos ese espacio donde digan y hablen de sus emociones. También cuando hablamos de darle participación, hablamos de informarles, no que lo tomen de sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando tú no le dices lo que está pasando, el niño puede imaginarse cualquier cosa y eso puede generar muchos sentimientos de inseguridad, de frustración, y de ahí entonces van a venir todos los traumas del proceso de separación. Pues entonces cuando vienen a consulta, no, que el papá y yo nos separamos y el niño quedó muy mal. Sí, pero ¿por qué? Porque tal vez en el momento no se tomaron las medidas para hacerlo sanamente, donde el niño puede entender, aparte de que puede entender por qué Perdón. está pasando, pueda entender que su mamá y su papá, aunque se estén separando, van a estar ahí para él y lo quieren y que él no tiene la culpa sobre todo. También que pueda desarrollar una relación y un vínculo sano con cada uno de ellos de manera separada. O sea, que cuando vaya a casa de papá pueda tener ese espacio de crecer y de vincularse con su papá sin verse afectado por los comentarios o por la forma de hablar de la mamá del papá o viceversa. Entonces, la separación no es, bueno, pues entonces si tomamos todas estas medidas, la separación va a ser sana, va a ser bien, mi hijo no va a tener traumas. No, una separación no es algo bueno, no es algo que alimenta de manera positiva ni que impacta de manera positiva en los hijos, es algo que impacta de manera negativa. Pero tenemos que ayudarlos a que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera posible dentro de ese ambiente caótico o doloroso, podemos decirlo así. Licenciada, pero es bueno también recordar a los padres porque los padres a veces se ponen a apoyar, están dispuestos a apoyar a los niños en el momento en que está ocurriendo esta separación y luego de que ya se han separado, se olvidan que el niño necesita seguir como constantemente dándole ese apoyo, que compartiendo, que ellos le compartan sus sentimientos en ese momento, cómo se sienten, ese compartir con papá y mamá, que aunque no estén juntos, ellos se sientan que son queridos y que ellos están ahí dispuestos a estar 24/7 para ellos. Porque hay padres que creen que ya solucionaron el problema, porque ya se separaron, ya le dijeron a los niños lo que está ocurriendo, ya, pero se olvidan después de qué va a pasar con ellos. Claro, lo que pasa es que para los hijos, o sea, los hijos siempre tienen esa necesidad de sentirse queridos y sentirse observados. Por eso es que nosotros decimos que los niños, niñas y adolescentes están constantemente llamando nuestra atención. Entonces, no necesariamente por momentos de mayor estrés o de menor estrés se deba darle esa atención al niño y ya, me olvidé de eso, ¿no? Es como usted lo dice, ellos están constantemente y aún sin pasar por momentos críticos, nuestros hijos están constantemente llamando nuestra atención porque tienen necesidad de nuestra atención. Entonces, ahora no es que tampoco vamos a exagerar porque todo en exceso es malo, pero, Claro.
pero los padres cometen en este tipo de situaciones, cometen mucho más errores. ¿Por qué? Porque como es una situación donde terminan en conflicto con otro adulto, ¿verdad? Tienden a olvidarse que el niño está ahí y el niño termina absorbiendo todo eso y muchas veces piensan, es que él es muy pequeño, no se va a dar cuenta, o él no sabe, o él no ve, él no se va a dar cuenta, él no va a entender lo que está pasando. Y eso es lo que genera más trauma, mucho más crisis en los niños, el tener ese desequilibrio. ¿Qué es lo que conoce el niño? El niño conoció a su mamá y a su papá juntos. Entonces, cuando viene esa ruptura, bueno, pero esa ruptura es porque yo me porto mal, cuando le llamo mucho la atención, esa ruptura es porque yo me porto mal. Esa ruptura es porque yo no soy un buen hijo, esa ruptura es porque no me quieren. Entonces, todo eso son preguntas que ellos se hacen. Ya. Eso es cierto. Hay veces que se desarrollan algunos trastornos en los niños cuando ocurre un divorcio, aunque no tiene por qué ser así, pero he visto mucha mitomanía, por ejemplo, que a raíz del divorcio como que empieza a desarrollarse y a veces hasta cleptomanía, eh, Ujú. como empiezan a tener como conductas erráticas. Entonces vi en estos días una madre como que más bien le cayó a golpe a la niña, por ese tema. Digo, fue en otro país que estaba, entonces yo dije, bueno, si lo agarran, eh, yo dije, estos son latinos, y me explicaron que había sido eso. Sí, usted sabe que aquí todavía está muy, o sea, se está trabajando bastante el tema de la comunicación y eliminar las pelas y aumentar la crianza respetuosa y la crianza positiva. Pero hay mucha batalla con esa línea porque todavía hay baches, todavía hay muchos padres que usan la crianza tradicional de que, bueno, es lo que necesita una buena pela. Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo un video de un niño que le desbarató toda la casa a la mamá porque la mamá le quitó el celular y los comentarios que habían era, bueno, pero eso es lo que necesita es una buena pela, lo que necesita es esto. Y entienden que todo se soluciona con una pela, todo se soluciona con dar o jalarle el pelo, una cachetada, pero yo creo que eso es un tema muy bueno que debemos de tomar en cuenta para la próxima, porque eso no enseña. Entonces, si tú quieres enseñarle a tu hijo algo, ya sea en un proceso, estamos teniendo un proceso de separación, ¿verdad? Y nuestro hijo está comenzando a tener conductas, de hablar mentiras, conductas de que llora mucho, está muy irritable, se encierra en sí mismo. Entonces, nosotros, ¿qué queremos ante esa situación? Nosotros lo que queremos es suplir una necesidad que él está teniendo, porque él nos está avisando que hay una necesidad, él nos está avisando, algo no está bien conmigo. Ante todas las Llamando conductas la negativas, atención. nuestros hijos nos están diciendo, algo no está bien conmigo, ayúdame por favor. Entonces, hasta que no cambiemos como padres ese chip de él se está portando mal porque yo no le he dado una pela, hasta que nosotros no cambiemos de pensar, él se está portando mal, él está teniendo ese comportamiento porque hay algo que él no sabe decirme, algo que él me está pidiendo, que no sabe cómo pedírmelo. Entonces, yo tengo que investigar qué le pasa y qué es lo que está necesitando. Pero somos nosotros como papá y mamá que tenemos que comenzar a estructurar nuestros pensamientos y nuestras creencias. Porque si no, también nosotros nos vamos a quedar pensando y nos vamos a quedar amarrados a una creencia pasada, desfasada, y vamos a alimentar negativamente a nuestros hijos que no van a ser funcionales. Porque, por ejemplo, con esto mismo de la separación, con eso mismo de la separación, nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Y decimos, no, él no entiende nada, creamos un ambiente de seguridad. Ahora no nos damos cuenta, pero en el futuro
ese niño inseguro de padres separados que no le dieron un ambiente sano, que no le dieron un ambiente de comunicación abierta, que no le dieron un espacio donde pudiese gestionar sus emociones, pues es el mismo que va detrayendo y va a estar rompiendo cosas en el trabajo y no va a mantener un trabajo estable. Entonces después mamá y papá se preguntan, oh, pero nosotros hicimos todo lo que pudimos. No, usted no hizo todo lo que pudo. Entonces hay que evaluarse. Y yo también escuchaba a la doctora Zoila Luna y ella estaba en un programa y ella le preguntaba, ella le decían, porque nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y ella preguntó, ¿qué es lo mejor para tu hijo? ¿Qué es? Entonces, muchas veces nosotros actuamos sin nosotros sentarnos a pensar qué es lo mejor para mi hijo, qué necesita mi hijo. Y si estamos teniendo un proceso de separación y mi hijo está teniendo problemas emocionales, ¿qué es lo mejor para él? Lo mejor para él es buscar un especialista que lo ayude. Lo mejor para él es sentarme con el papá, olvidar las diferencias, sentarme con el papá, mira, está pasando esto con nuestro hijo ha cambiado su comportamiento para forma negativa y aunque tú y yo tengamos diferencias, tenemos que dejarlo a un lado para poder ayudar a nuestro hijo. Cuando entonces comencemos por ahí, cuando entonces ya van a haber procesos menos traumáticos. El problema está en nosotros, en los adultos. Claro, hay veces Sí, que el mayor problema que tiene un hijo es la mamá y el papá que lo llevan. y a veces un tercero que viene a entrometerse, a dar opinar, sin papá y mamá estar ahí, que viene a dañar el negocio, como quien dice, poniendo la piedrecita extra y pone al muchacho más loco de la cuenta, precisamente porque no sabe cuál de las tres versiones, entiéndase que puede ser el tío, la tía, el abuelo, la abuela, cualquiera que viene a dar su opinión. El tiempo siempre nos traiciona, licenciada, con usted y con estos temas. Seguiremos tratando este tema muy interesante. Y para una próxima entrega, yo quisiera conversar con usted sobre el asunto este. ¿Pueden ser los padres amigos de los hijos? ¿O qué? Mm. Porque ese otro, somos amigos, pero amigos, canchanchanes o son padres. ¿Cuál de las tres cosas? Licenciada, sus Bueno, coordenadas, número de teléfono para consultas y también seguirla en las redes y alguna Bueno, recomendación. quedo con ese compromiso entonces. Muchas gracias por este. Yo cada vez que vengo voy a terminar comprometida con otro. Entonces, nada, me pueden encontrar 829-546-4050 para hacer sus citas. Y nada, estamos a la orden. gracias. Nos vemos pronto. Así es. Ok, licenciada, gracias por su tiempo, que yo sé que está ocupada trabajando. Nosotros vamos a ir a una pausa y será hasta la próxima vez que nos encontraremos de nuevo. Así que, señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó.